Dame de comer y curo a tu esposa. Curarla, eso es imposible. Mira y verás. Siento que algo cambia. No puede ser. Se levantó. Ahora mi comida. Dame de comer y curo a tu esposa. El empresario no le creyó, hasta que lo imposible, ocurrió la promesa imposible. Saquen a esa rata de mi restaurante antes de que me arruine el apetito. La voz del hombre del traje de alta costura retumbó entre las mesas como un latigazo y todos los comensales de El reflejo de los Andes giraron la cabeza al mismo tiempo. Las copas de cristal dejaron de tintinear, los tenedores quedaron suspendidos en el aire y en medio del salón más caro de toda la capital, bajo lámparas que costaban más que una casona, un hombre viejo y sucio se quedó parado, sosteniendo sobre el hombro una enorme bolsa negra de basura que contenía literalmente todo lo que tenía en el mundo. Se llamaba Anselmo Salas, tenía la barba gris y enredada, el cabello largo cayéndole sobre los ojos y la piel curtida por 1000 noches a la intemperie. Sus zapatos estaban rotos, su abrigo, que alguna vez fue elegante, ahora era un trapo de remiendos y agujeros. Olía a intemperie, a frío, a miseria, y sin embargo no bajó la cabeza, no tembló, no huyó. «Disculpe usted, señor», dijo el gerente acercándose con 2 guardias de seguridad. «Este establecimiento es privado. Le voy a pedir por las buenas que se retire de inmediato». «No me voy a ir», respondió Anselmo Salas, con una voz ronca pero firme. «No hasta hablar con el dueño de esta casa, con el hombre que está sentado en aquella mesa junto a la mujer de la silla de ruedas». Todos voltearon hacia el rincón más exclusivo del restaurante, el que daba a los ventanales de piso a techo. Ahí, sobre un mantel blanco impecable, cenaban Maximiliano Larraín y su esposa Renata Vergara. Él era uno de los hombres más ricos del país, dueño de cadenas hoteleras, bancos y varios edificios en pleno centro de Santiago. Vestía un traje azul marino hecho a la medida, un reloj de oro que destellaba y una expresión de fastidio absoluto. Ella, en cambio, parecía un ángel apagado, hermosa, pálida, envuelta en un vestido color crema, con perlas en las orejas y una manta sobre las piernas que ya no respondían. Maximiliano Larraín se limpió la boca con la servilleta despacio y soltó una risa seca. «Conmigo», dijo, como si la sola idea le diera asco. «¿Y qué podría querer de mí un vagabundo que duerme en la calle?» Anselmo Salas dio un paso al frente. Los guardias lo sujetaron de los brazos, pero él no se resistió. Solo levantó la voz para que todo el salón lo escuchara. Cada una de las 50 personas elegantes que ya lo miraban entre la burla y el desprecio. «Quiero hacerle una oferta, don Maximiliano Larraín», dijo. «Una oferta que ningún médico del mundo se ha atrevido a hacerle. Deme de comer, solo eso. Una semana de comida caliente, y a cambio, tomó aire, yo voy a curar a su esposa. Yo voy a hacer que Renata Vergara vuelva a caminar». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el goteo de una fuente decorativa en la entrada, y entonces estalló la carcajada. Primero rió un hombre calvo en la mesa de junto, escupiendo el vino. Luego rió su acompañante, una mujer de collar de diamantes que se tapaba la boca con 2 dedos. Después rió otro y otro, hasta que todo el reflejo de los Andes fue una sola risotada cruel que rebotaba en las paredes de mármol. Reían los meseros disimuladamente. Reía el gerente, reía Maximiliano Larraín, echándose hacia atrás en su silla, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto es lo más divertido que he visto en años», exclamó el empresario secándose una lágrima de risa. «Tú, un vagabundo hediondo que ni siquiera tiene zapatos enteros, vas a curar a mi esposa. ¿Sabes cuánto he gastado yo en los mejores especialistas de Clínica Las Condes, de Boston, de Suiza? Millones de dólares en los médicos más brillantes del planeta, y todos, sin excepción, me dijeron lo mismo, que Renata Vergara jamás volverá a caminar. Jamás. ¿Y eres tú, una rata de alcantarilla, a prometerme un milagro a cambio de un plato de sopa?» Anselmo Salas no se inmutó. Aguantó la humillación con una dignidad extraña, casi insoportable, como si cada carcajada resbalara sobre él sin tocarlo. Había en su postura algo que no encajaba con sus harapos. La espalda recta, el mentón en alto, las manos quietas. Las manos, sobre todo, eran las manos de un hombre que no temblaban, unas manos largas y firmes que parecían recordar un oficio antiguo, un oficio de precisión y de vida o muerte. Un viejo mesero de cabello blanco que llevaba 30 años sirviendo en aquel salón lo observó desde un rincón y sintió un escalofrío. Se llamaba Genaro Bustamante,
y en todos sus años jamás había visto a un pobre mirar a un rico de esa manera, de igual a igual, sin miedo y sin rencor. Los mejores especialistas del mundo se equivocaron. Don Maximiliano Larraín dijo en voz baja, pero clara. Y yo le voy a decir exactamente en qué. Porque hay errores que se cometen por ignorancia y otros que se cometen a propósito. Ya basta, gritó el empresario harto. Guardias, échenlo a la calle, y si vuelve a poner un pie aquí, llamen a carabineros, que se pudra en el frío donde pertenece. Los guardias empezaron a arrastrarlo hacia la salida. La bolsa negra se le cayó del hombro y se reventó contra el piso de mármol, desparramando sus pocas pertenencias frente a todos. Una cobija raída, una lata vacía, un par de libros viejos amarrados con cordel y, sorprendentemente, un estetoscopio oxidado. Nadie lo notó, nadie, excepto Renata Vergara, la mujer de la silla de ruedas, que no había dicho una sola palabra en toda la escena, abrió los ojos de golpe. Algo en ese estetoscopio, algo en la forma en que ese viejo hablaba, en la seguridad imposible de su voz, le revolvió el pecho. «Esperen», exclamó Renata Vergara y su voz, aunque débil, cortó el aire como un cuchillo. «Suéltenlo». Los guardias se detuvieron. Maximiliano Larraín frunció el ceño. «Renata, por Dios, no le sigas el juego a este. Déjenlo hablar, Max», insistió ella, y había en sus ojos una chispa que su esposo no le veía desde hacía años. Esperanza. Una esperanza absurda, peligrosa, dolorosa, pero esperanza al fin. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». El empresario apretó la mandíbula. Todo el restaurante observaba, si lo permitía, quedaría como un ridículo frente a la flor innata de la sociedad. Pero si se negaba delante de su esposa enferma, delante de la mujer que llevaba 3 años atada a esa silla, también quedaría como un monstruo. «Tienes 30 segundos», escupió Maximiliano Larraín, clavando los ojos en el viejo. «30 segundos antes de que te saquen a patadas. Habla». Anselmo Salas se soltó suavemente de los guardias, se acomodó el abrigo roto como si fuera un saco fino y se acercó a la mesa. Se inclinó frente a Renata Vergara, la miró a los ojos, no como un vagabundo mira a una dama, sino como un médico mira a un paciente con atención, con ternura, con un conocimiento que helaba la sangre. «Señora Larraín», dijo Anselmo Salas, «usted no sufrió ningún daño en la columna. Lo que le dijeron es mentira». Renata Vergara se quedó sin aire. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?» Sus piernas no responden, pero no es porque los nervios estén rotos. Anselmo Salas señaló con un dedo tembloroso las manos de la mujer. «Mire sus uñas, esa coloración azulada en la base. Mire la hinchazón en sus tobillos que aparece y desaparece según las horas. Y dígame una cosa, señora, ¿no es verdad que cada mañana al despertar siente un sabor metálico en la boca y que las medicinas que le da su médico de cabecera, en lugar de mejorarla, la han ido apagando mes con mes?» El tenedor de Maximiliano Larraín cayó al plato con un golpe seco. Renata Vergara se llevó una mano temblorosa a los labios. El sabor metálico, el que sentía cada amanecer desde hacía 3 años, el que jamás le había mencionado a nadie, ni siquiera al doctor, porque pensaba que estaba loca. «¿Cómo? ¿Cómo sabe usted eso?», susurró ella, blanca como el mantel. Anselmo Salas se enderezó lentamente. Recorrió con la mirada todo el salón donde ya nadie reía, donde los ricos lo miraban ahora con una mezcla de miedo y fascinación, y luego volvió a clavar los ojos en Maximiliano Larraín. «Lo sé», dijo el viejo, «porque su esposa no está enferma, don Maximiliano Larraín. A su esposa la están envenenando despacio, y yo soy el único hombre en Santiago que sabe cómo detenerlo». El silencio se volvió de piedra, pero antes, añadió Anselmo Salas, y por primera vez sus ojos brillaron con algo parecido a una sonrisa. «Necesito que me dé de comer porque un hombre con el estómago vacío no puede salvarle la vida a nadie, ni siquiera a sí mismo». Y mientras Maximiliano Larraín lo observaba, paralizado entre la furia y un terror nuevo y desconocido, nadie en el reflejo de los Andes se dio cuenta de que en una mesa apartada del fondo, un hombre de bata elegante y anillos de oro había dejado de respirar. Era el doctor Octavio Cisternas, el médico de confianza de la familia Larraín, y acababa de palidecer. «¿Quién es el hombre del costal?». La palabra quedó flotando en el aire del reflejo de los Andes como un cuchillo lanzado al techo, envenenando. «Eso es una calumnia». La voz vino del fondo del salón. El doctor Octavio Cisternas se levantó de su mesa de golpe, derribando una copa de vino tinto,
que se derramó sobre el mantel como una mancha de sangre. Don Maximiliano Larraín, no permita que este vagabundo difame el trabajo de toda mi vida. Yo he atendido a su esposa durante 3 años. 3 años, entregándole lo mejor de la medicina, y ahora viene un loco de la calle a decir que la estoy envenenando. Cisternas era un hombre elegante de 50, y tantos con el cabello engominado, y un anillo de oro en cada mano. Caminó hacia la mesa de los Larraín con paso firme, pero quien lo conociera bien habría notado que las gotas de sudor le perlaban la frente y que su sonrisa profesional temblaba apenas en una esquina. Anselmo Salas lo miró, y por un instante, solo un instante, algo pasó entre los dos hombres, un reconocimiento, como si ya se hubieran visto antes en otra vida, en otro mundo. «Yo no he dicho que usted la envenene, doctor», respondió Anselmo Salas con una calma terrible. «Yo dije que a la señora la están envenenando. Es usted quien se ha dado por aludido». El salón entero contuvo el aliento. Cisternas abrió la boca, la cerró y se volvió hacia Maximiliano Larraín con gesto indignado. «¿Va a permitir esto, don Maximiliano Larraín? ¿Va a dejar que un vagabundo me insulte en público?» Maximiliano Larraín no respondió de inmediato. Miraba fijamente al viejo. Era un hombre acostumbrado a leer a las personas. Había construido un imperio detectando mentiras en las salas de juntas, oliendo el miedo en sus rivales, sabiendo cuándo alguien faroleaba, y por más que su razón le gritaba que aquel vagabundo era un demente o un estafador, había algo en sus ojos, una certeza sin grietas que lo inquietaba hasta los huesos. «Renata», dijo al fin, sin apartar la vista de Anselmo Salas, «¿es verdad lo del sabor metálico?» Su esposa bajó la mirada, apretó la manta sobre sus piernas inmóviles. «Sí, Max», murmuró, «todas las mañanas, desde hace mucho. Nunca te lo dije porque pensé que eran imaginaciones mías». El empresario sintió que el piso de mármol se movía bajo sus pies. 3 años. 3 años de médicos, de viajes, de fortunas gastadas, y nadie, ni el especialista de Suiza, ni el neurólogo de Boston, le había preguntado jamás a su esposa algo tan simple como ¿qué sabía su boca por las mañanas? Solo aquel hombre de la calle, en 30 segundos, había acertado en algo que ninguna eminencia tocó en 3 años. «Está bien», dijo Maximiliano Larraín lentamente, y la palabra le costó como si arrancara un diente. «Está bien, viejo, vas a comer, no porque crea una sola palabra de tu locura, sino porque mi esposa lo pide, y porque quiero ver tu cara cuando se demuestre que eres un farsante». Cisternas palideció aún más. «Don Maximiliano Larraín, le ruego que recapacite». «Siéntese, doctor», cortó el empresario. «Y usted, viejo, siéntese también. Vamos a darle de cenar, y mañana, cuando no haya pasado ningún milagro, lo entregaré a carabineros por difamación. ¿Le parece justo el trato?» Anselmo Salas asintió con una pequeña inclinación de cabeza casi cortés. «Me parece justo». Genaro Bustamante, el viejo mesero, se apresuró a acercar una silla, y cuando Anselmo Salas se sentó a aquella mesa de manteles de seda, oliendo a calle entre el perfume de los ricos, ocurrió algo que nadie esperaba. No se abalanzó sobre la comida como un animal hambriento. Desdobló la servilleta con cuidado, la acomodó sobre sus rodillas, tomó los cubiertos correctos, el tenedor de la izquierda, el cuchillo de la derecha, y comió despacio con la elegancia de quien fue criado entre mantelería fina. Maximiliano Larraín lo notó, Renata Vergara lo notó, y Cisternas desde su silla lo notó con un escalofrío. Aquel hombre no siempre había sido un vagabundo. «¿Quién es usted?», preguntó Renata Vergara en voz baja mientras el viejo cortaba un trozo de cordero. «¿De dónde sale? ¿Cómo sabe todo eso de la medicina?». Anselmo Salas masticó, tragó, y por un momento sus ojos se perdieron en algún lugar muy lejano. «Fui alguien hace mucho tiempo», dijo. «Tenía una casa con jardín, tenía un nombre que la gente pronunciaba con respeto, tenía manos que salvaban vidas». Hizo una pausa, y un día lo perdí todo. «No importa cómo. Lo que importa es que la calle me quitó el techo, pero no me quitó lo que sé. Y lo que sé, señora, es que su cuerpo le está mandando señales que sus médicos eligieron no escuchar». «¿Por qué dice eligieron?», intervino Maximiliano Larraín frunciendo el ceño. «Porque un médico que no ve lo evidente es un mal médico», respondió Anselmo Salas mirando de reojo a Cisternas. «Pero un médico que ve lo evidente y lo oculta, ese ya no es un médico, es otra cosa». Cisternas estrelló la mano contra la mesa. «Ya basta, don Maximiliano Larraín. Este sujeto está manipulando a su esposa con trucos baratos de adivino de feria». «Entonces, explíqueme, doctor», dijo Anselmo Salas,
girándose hacia él con una serenidad que enfurecía. ¿Por qué le receta a la señora Renata Vergara dosis crecientes de un sedante para los nervios, cuando sus síntomas no son nerviosos, sino neuromusculares? ¿Por qué cada vez que ella mejora un poco, usted le ajusta la medicación y vuelve a empeorar? Lo he visto 1000 veces en la calle, doctor. Conozco a los que envenenan despacio. Tienen la misma sonrisa que usted. El silencio fue absoluto. Maximiliano Larraín se volvió hacia Cisternas, y por primera vez en 3 años miró a su médico de confianza con una sombra de duda. ¿Es verdad eso de las dosis, Octavio, don Maximiliano Larraín? Cisternas tragó saliva. La medicina es complicada. No se puede explicar a un lego, mucho menos a un indigente. Le exijo que lo eche ahora mismo. Pero Maximiliano Larraín ya no lo escuchaba. Miraba a su esposa. Renata Vergara tenía los ojos llenos de lágrimas y una mano apretada contra el pecho, como si después de 3 años de oscuridad, alguien hubiera abierto una rendija de luz. «Max», dijo ella con la voz quebrada, «quiero que se quede, no una noche, la semana entera, como él pidió. Quiero que lo intente. Renata, por favor». 3 años, Maximiliano. Estalló ella, y su grito hizo voltear a todo el restaurante. 3 años en esta silla, 3 años viendo cómo me apagas con tu lástima y tus médicos carísimos que no sirven de nada. Si hay una sola posibilidad, una sola, de volver a caminar, déjame creer en ella, aunque venga de un hombre que duerme en la calle, aunque tú no creas, déjame creer a mí. El empresario la miró largo rato y algo en su pecho de piedra, algo que llevaba años endurecido por los negocios y el dinero, se resquebrajó apenas. «Una semana», dijo finalmente, volviéndose hacia Anselmo Salas. «Tienes una semana, viejo. Comerás en mi casa, dormirás bajo mi techo, y harás lo que tengas que hacer con mi esposa, siempre vigilado. Pero escúchame bien, si al 7º día Renata Vergara no ha dado un solo paso, te entregaré a carabineros y me aseguraré de que te pudras en una celda. ¿Entendido?» Anselmo Salas dejó los cubiertos sobre el plato vacío, se limpió la boca con la servilleta y sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa cansada, antigua, llena de cicatrices. «Entendido, don Maximiliano Larraín. Una semana es todo lo que necesito». Esa noche, mientras el vehículo de lujo de los Larraín cruzaba Santiago rumbo a la casona, con Anselmo Salas sentado en el asiento de adelante envuelto todavía en sus harapos, el doctor Octavio Cisternas se quedó solo en el estacionamiento del restaurante. Sacó su teléfono con manos temblorosas, marcó un número que no estaba guardado bajo ningún nombre y cuando del otro lado contestaron, dijo apenas 3 palabras en voz tan baja que el viento de la noche casi se las llevó. «Tenemos un problema». Y a kilómetros de ahí, en la casona iluminada que se alzaba en el cerro, Renata Vergara miraba por la ventana de su habitación, esperando la llegada del extraño que le había prometido un milagro. Por su mente pasó, como pasaba cada noche, el recuerdo de aquel día maldito de hacía 3 años. El carro que se salió de la carretera en la curva del acantilado, los frenos que no respondieron, aunque ella los había revisado esa misma semana. El golpe, los cristales, la sangre y después el silencio blanco de la clínica. Le dijeron que había sido un accidente. Le dijeron que tuviera fe, que aceptara su nueva vida en la silla, pero nunca le explicaron por qué los frenos de un auto nuevo fallaron de golpe. Nunca le explicaron por qué esa mañana alguien había movido su agenda para que ella manejara sola por esa carretera. Renata Vergara había aprendido a no hacerse esas preguntas, porque cada vez que las hacía una sombra fría, le recorría la espalda. Ahora, por primera vez en 3 años, alguien parecía dispuesto a buscar las respuestas que todos le habían negado, sin saber todavía que aquel hombre del costal de basura no había llegado a su vida por casualidad, que conocía su nombre desde mucho antes de aquella noche y que la verdadera razón por la que estaba ahí, ninguno de los Larraín podía siquiera imaginarla. El trato y la sombra. La casona de los Larraín era tan grande que Anselmo Salas tardó varios segundos en abarcarla con la mirada. 3 pisos de mármol blanco, escaleras que subían en espiral como si quisieran tocar el cielo, candelabros de cristal que valían más que todo lo que él había poseído en su vida entera. Y sin embargo, cuando los empleados le ofrecieron una de las suites de invitados con camas de plumas y baños de mármol, el viejo negó con la cabeza. «Démenme el cuarto de servicio que esté más cerca de la habitación de la señora», dijo. «No vine a dormir como rey, vine a trabajar». Maximiliano Larraín, que observaba desde lo alto de la escalera con los brazos cruzados, frunció el ceño. Aquel hombre seguía sin comportarse como el farsante que él esperaba.
Los estafadores se abalanzan sobre el lujo. Este lo rechazaba. Como quieras, viejo, dijo el empresario, pero que te quede claro, la puerta de la habitación de mi esposa permanecerá vigilada día y noche, y el doctor Cisternas estará presente en cada cosa que hagas. No vas a estar a solas con ella ni un segundo. Entendido, entendido, respondió Anselmo Salas sin inmutarse. Esa misma noche, por petición expresa de Renata Vergara, llegó a la casona un rostro conocido, Genaro Bustamante, el viejo mesero de El Reflejo de los Andes. La señora había insistido en que alguien amable atendiera al huésped durante la semana, y Maximiliano Larraín, dueño también del restaurante, no había tenido corazón para negárselo. Genaro Bustamante entró cargando su uniforme planchado, y una sonrisa nerviosa mirando los techos altísimos como quien entra a una catedral. «Ay, don Anselmo Salas», susurró el mesero mientras le acomodaba una cobija en el catre del cuarto de servicio. «¿En qué lío se metió usted? Estos ricos lo van a comer vivo si no obra el milagro. Yo digo que mejor agarre la comida de la semana, se la guarda en el costal y se nos escapa por la puerta de atrás antes de que amanezca». Anselmo Salas soltó una risa baja, la primera en mucho tiempo. «No me voy a escapar, Genaro. Tengo cuentas que saldar en esta casa». «¿Cuentas? ¿Usted conoce a los Larraín de antes?» El viejo no respondió. Solo miró por la ventanita del cuarto hacia el ala donde dormía Renata Vergara, y en sus ojos cruzó una sombra que Genaro Bustamante no supo descifrar. A la mañana siguiente comenzó el trabajo. La habitación de Renata Vergara olía a medicinas y a flores marchitas. La mujer estaba sentada en su silla junto a la ventana con la manta sobre las piernas, y al ver entrar a Anselmo Salas, ahora bañado con la barba recortada y ropa limpia que Genaro Bustamante le había conseguido, casi no lo reconoció. Sin la mugre de la calle, el rostro del viejo revelaba facciones nobles, una mirada inteligente y una tristeza profunda y antigua. «Buenos días, señora Larraín», dijo él. «Hoy no le voy a dar ninguna medicina. Hoy solo voy a mirarla, a escucharla, a tocar lo que sus médicos nunca se molestaron en tocar». El doctor Cisternas, de pie en un rincón con los brazos cruzados, soltó un bufido. «¡Qué método tan científico! Mirar y escuchar. Patético». Anselmo Salas lo ignoró, acercó una banqueta a la silla de ruedas y se sentó frente a Renata Vergara. Le tomó las manos, las observó largamente, las uñas, la temperatura, la coloración. Luego le pidió permiso y con delicadeza presionó distintos puntos de sus piernas inmóviles, preguntando a cada momento: «¿Siente esto y esto? Aquí nada. ¿Y si presiono aquí en el empeine?» «Nada, doctor», respondía Renata Vergara con los ojos húmedos. «No siento nada desde el accidente». Pero entonces Anselmo Salas presionó un punto muy específico justo debajo de la rodilla derecha, y Renata Vergara dio un respingo casi imperceptible. «Ahí», dijo el viejo, y algo se encendió en su voz. «Ahí sintió algo. No lo niegue. Vi su párpado temblar. Fue como un cosquilleo», murmuró ella confundida. «Muy leve, pero hacía años que no». A Renata Vergara se le llenaron los ojos de lágrimas. 3 años en los que ningún médico, ni el de Suiza, ni el de Boston, le había tocado las piernas con aquella atención. La habían tratado como un caso perdido, como un mueble caro que ya no sirve, pero se conserva por costumbre. Le habían recetado pastillas, le habían recomendado aceptación, le habían hablado en voz baja, como si ya estuviera muerta. Y ahora este hombre, este desconocido que la noche anterior cargaba su vida en una bolsa de basura, le había arrancado una sensación que ella creía sepultada para siempre. «No llores, señora», dijo Anselmo Salas con suavidad, ofreciéndole un pañuelo limpio. «Las lágrimas de hoy son distintas a las de ayer. Estas son lágrimas de un cuerpo que todavía está vivo. Y un cuerpo que siente es un cuerpo que puede sanar». «Sugestión», interrumpió Cisternas dando un paso al frente. «Le está metiendo ideas en la cabeza. Don Maximiliano Larraín. Esto es exactamente lo que le advertí. Manipulación pura». Maximiliano Larraín, que observaba desde la puerta, no dijo nada, pero había visto el respingo de su esposa. Lo había visto con sus propios ojos. Anselmo Salas se levantó y caminó hacia la mesita donde reposaban los frascos de medicina de Renata Vergara. Los fue tomando uno por uno, leyendo las etiquetas, hasta que se detuvo en un frasco pequeño de pastillas blancas sin etiqueta, solo un código numérico impreso. «¿Y esto qué es?», preguntó levantando el frasco. Cisternas se lo arrebató de las manos con brusquedad. «Eso es un compuesto especial que yo mismo preparo en mi farmacia de confianza. Para los nervios de la señora, no tiene por qué entenderlo.
Un compuesto sin nombre, repitió Anselmo Salas, despacio, sin laboratorio, sin registro, preparado por usted mismo. Qué interesante, doctor, porque las pastillas que yo conozco para los nervios tienen nombre y se venden en cualquier farmacia. Las únicas pastillas que se preparan sin nombre y sin registro son las que alguien no quiere que nadie pueda rastrear. El rostro de Cisterna se descompuso por una fracción de segundo. Luego forzó una sonrisa. Don Maximiliano Larraín, exijo que este hombre deje de tocar la medicación de su esposa si interrumpe el tratamiento. No me hago responsable de las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Maximiliano Larraín, entrando por fin a la habitación. Recaídas, convulsiones. Su esposa podría empeorar gravemente si deja de tomar ese compuesto. Anselmo Salas miró al empresario directo a los ojos. Don Maximiliano Larraín, le propongo algo. Suspendamos ese compuesto sin nombre por 3 días, solo 3. Si su esposa empeora, tendrá toda la razón el doctor. Y yo mismo me entregaré a Carabineros antes de que termine la semana. Pero si por el contrario su esposa mejora, entonces usted tendrá que preguntarse por qué un médico le ha estado dando a su esposa durante 3 años una pastilla que la enferma en lugar de curarla. El silencio en la habitación se volvió denso como el plomo. Maximiliano Larraín miró el frasco sin nombre en la mano de Cisternas. Miró a su esposa, que lo observaba con una súplica muda, y tomó una decisión que cambiaría todo. Suspendan el compuesto, ordenó. 3 días. Quiero ver qué pasa. Don Maximiliano Larraín, protestó Cisternas. Es mi última palabra, Octavio. 3 días. El médico apretó los labios hasta volverlos una línea blanca. Guardó el frasco en su maletín, recogió sus cosas y salió de la habitación sin despedirse. Pero al cruzar el pasillo, lejos de los oídos de la clínica, sacó de nuevo su teléfono y marcó aquel número sin nombre. El viejo encontró las pastillas, susurró con la voz temblando de rabia y de miedo. Sabe demasiado. Hay que adelantar el plan. No me importa el riesgo. Si ella mejora, todo se viene abajo. ¿Entiendes? Todo. 3 años de trabajo perdidos. Hizo una pausa escuchando. Está bien. Esta noche que parezca un accidente otra vez. Desde la rendija de la puerta de servicio, sin que el médico lo notara, 2 ojos viejos y atentos lo observaban en silencio. Era Genaro Bustamante, y el mesero, con el corazón galopándole en el pecho, salió corriendo en puntitas a buscar al único hombre en aquella casa en quien podía confiar. Don Anselmo Salas, jadeó al irrumpir en el cuarto de servicio. El doctor, lo escuché hablar por teléfono, dijo que esta noche. Es que esta noche le va a hacer algo a la señora Renata Vergara. Dijo que parezca un accidente. Anselmo Salas se incorporó de golpe del catre. Toda la calma de su rostro desapareció, reemplazada por una determinación feroz. Entonces no hay tiempo que perder, dijo el viejo poniéndose de pie. Genaro, escúchame bien. Esta noche nadie va a dormir. Vamos a proteger a esa mujer, aunque nos cueste la vida, porque si algo le pasa a Renata Vergara, su voz se quebró por un instante. Yo no podría soportarlo una segunda vez. Genaro Bustamante lo miró sin entender aquellas últimas palabras, pero no se atrevió a preguntar. La primera señal. La casona dormía, pero Anselmo Salas no. Sentado en una silla junto a la puerta de la habitación de Renata Vergara con Genaro Bustamante, roncando bajito en el pasillo, el viejo velaba en la oscuridad como un centinela. Cada cierto tiempo entreabría la puerta y comprobaba que la señora respiraba tranquila. El reloj de pie del corredor dio las 2 de la madrugada, luego las 3 y a las 3:30. Cuando hasta los grillos del jardín habían callado, una figura se deslizó por el pasillo pegada a la pared con algo brillante en la mano. Anselmo Salas había pasado toda la noche repasando en su mente lo que sabía. No era un presentimiento, era certeza. Había conocido a docenas de hombres como Cisternas en sus años de clínica, hombres de bata limpia y alma sucia, que aprendían a matar sin dejar huella, escondiendo el crimen detrás de palabras técnicas que nadie se atrevía a cuestionar. Sabía que un hombre acorralado siempre ataca de noche, por eso no se había acostado, por eso esperaba. Anselmo Salas no se movió, esperó, dejó que la sombra se acercara a la puerta, que extendiera la mano hacia la perilla, que sacara del bolsillo una jeringa cargada con un líquido transparente. Y solo entonces, cuando la aguja estaba a centímetros de la cerradura, el viejo encendió la lámpara de golpe. «Buenas noches, doctor». Octavio Cisternas se quedó congelado, atrapado en el círculo de luz, con la jeringa temblando en la mano y el rostro descompuesto de terror. Yo venía a revisar a la paciente», tartamudeó. «Es mi deber como médico». A las 3:30
30 de la madrugada, a escondidas, con una jeringa que no piensa registrar en ninguna parte. Anselmo Salas se puso de pie lentamente y aunque era más viejo y más delgado, su presencia llenó el pasillo. «Deme esa jeringa, doctor. No tiene ningún derecho, Genaro», gritó Anselmo Salas. El mesero despertó de un brinco y al ver la escena soltó un alarido que despertó a media casona. «Auxilio. El doctor. El doctor quiere matar a la señora». En segundos, las luces de la casona se encendieron una tras otra. Maximiliano Larraín bajó las escaleras en bata despeinado con el corazón en la garganta. Los guardias acudieron y en medio del pasillo encontraron al doctor Cisternas acorralado con una jeringa en la mano frente a la puerta de la habitación de Renata Vergara. «¿Qué significa esto?», rugió Maximiliano Larraín. «Don Maximiliano Larraín, este viejo loco me tendió una trampa», chilló Cisternas. «Yo solo venía a administrarle a su esposa su dosis nocturna». «¿Qué dosis?». Anselmo Salas le arrancó la jeringa de la mano y la levantó a la luz. «Usted suspendió el compuesto por orden de don Maximiliano Larraín hace apenas unas horas. ¿Qué hace entonces a medianoche a escondidas queriendo inyectarle esto a una mujer dormida? Mandemos este líquido a un laboratorio forense independiente ahora mismo y que la ciencia diga la verdad». Cisternas palideció. Por un instante, sus ojos buscaron la salida como un animal acorralado. «Don Maximiliano Larraín», dijo recomponiéndose con una calma fingida, «¿de verdad va a creerle a un vagabundo recogido de la calle antes que al médico que ha cuidado a su familia durante 3 años? Está bien, manden la jeringa al laboratorio, pero le advierto una cosa. Investigue usted también a este Salvador. Pregúntese quién es en realidad, pregúntese por qué un hombre que dice haber sido médico terminó durmiendo entre la basura. Hay secretos en su pasado, don Maximiliano Larraín, que le helarían la sangre». Y con esa amenaza envenenada flotando en el aire, el doctor recogió su maletín y exigió retirarse. Maximiliano Larraín, confundido, ordenó a los guardias que lo escoltaran hasta la puerta y que guardaran la jeringa bajo llave. El resto de la noche nadie durmió. Al amanecer, sin embargo, ocurrió algo que opacó todas las sombras. Era el tercer día sin el compuesto sin nombre. Renata Vergara despertó y por primera vez en 3 años no sintió el sabor metálico en la boca. Se incorporó en la cama con una claridad mental que había olvidado, con las mejillas con color, con los ojos brillantes. Y cuando Anselmo Salas entró a revisarla y le pidió como cada mañana que intentara mover los dedos de los pies, ocurrió el milagro. El dedo gordo del pie derecho se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. Renata Vergara soltó un grito ahogado. Anselmo Salas se quedó sin aliento y Genaro Bustamante, que miraba desde la puerta, cayó de rodillas, santiguándose. «Otra vez», suplicó el viejo con la voz temblando de emoción. «Inténtelo otra vez, señora». Renata Vergara cerró los ojos, concentró toda su alma en aquel pie dormido durante 3 años y volvió a moverlo. Esta vez 2 dedos que respondieron a su voluntad. «Lo siento», susurró ella con la voz rota de asombro. «Anselmo, lo siento de verdad. Siento el roce de la sábana en la planta del pie. Siento el frío del aire. Hacía 3 años que mis piernas eran como 2 piedras muertas pegadas a mi cuerpo. Y ahora vuelven a ser mías». «Eso es porque siempre fueron suyas, señora», respondió el viejo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo se las habían robado, y nadie le roba a un Salas lo que es suyo 2 veces». Renata Vergara no entendió la última frase, pero no tuvo tiempo de preguntar porque la emoción la desbordó. «Max», gritó ella llorando y riendo al mismo tiempo. «Maximiliano, ven, muevo los dedos». «¿Puedo mover los dedos?». El empresario llegó corriendo y cuando vio a su esposa, después de 3 años de silla de ruedas, mover los dedos del pie por voluntad propia, el hombre de hierro, el empresario que jamás se quebraba, cayó de rodillas junto a la cama y rompió en llanto como un niño. «¿Cómo es posible?», balbuceó entre lágrimas, tomando la mano de su esposa. «¿Cómo después de 3 años?». «Es posible», dijo Anselmo Salas con los ojos también húmedos, porque lo único que tenía rota su esposa no era la columna, don Maximiliano Larraín, era la confianza. Le hicieron creer que estaba acabada para que dejara de luchar, y mientras ella se rendía, ese compuesto la mantenía dormida por dentro. Hoy, sin el veneno en la sangre, su cuerpo está despertando. Pero esto es solo el principio. Apenas hemos rascado la superficie. Por unas horas, la casona fue pura alegría, pero la sombra de Cisternas no tardó en volver. Esa misma tarde,
Maximiliano Larraín recibió un sobre. Adentro había fotografías, recortes de prensa amarillentos y un expediente, y al leerlo, el empresario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las fotografías mostraban a un hombre más joven con bata blanca, rodeado de cámaras y micrófonos. Los titulares de los periódicos, amarillentos por el tiempo, gritaban en letras grandes: cirujano estrella, acusado de la muerte de su paciente. Y más abajo, otro: el doctor Anselmo Salas pierde su licencia y desaparece. Maximiliano Larraín leyó el nombre y otra vez: Anselmo Salas. El hombre que en este momento estaba en la habitación de su esposa devolviéndole la vida, había sido años atrás un cirujano célebre acusado de matar a una paciente en la mesa de operaciones. El empresario se sentó pesadamente en el sillón de su despacho. Las manos le temblaban. Una parte de él quería rasgar aquel sobre y echarlo al fuego porque acababa de ver a su esposa mover los dedos después de 3 años, y ningún papel viejo podía borrar ese milagro. Pero otra parte, la parte fría y desconfiada que había construido su imperio, le susurraba que nada en esta vida es gratis, y que un hombre, con un pasado tan oscuro, no aparecía en su puerta por casualidad, y si todo era una farsa elaborada, y si el milagro de su esposa era solo el anzuelo de una venganza largamente planeada. Pero había algo más en aquel expediente, una última hoja, y al leerla, a Maximiliano Larraín se le heló la sangre, tal como Cisternas había prometido. El nombre de la paciente que Anselmo Salas supuestamente había matado en aquella operación, hacía 10 años. Era un nombre que Maximiliano Larraín conocía muy bien, demasiado bien. Era el apellido Larraín. Con manos temblorosas, el empresario subió las escaleras y irrumpió en la habitación donde su esposa reía por primera vez en años, y plantó las fotografías sobre la cama. Antes de que toques de nuevo a mi esposa, dijo con la voz quebrada por la rabia y la confusión, vas a explicarme una sola cosa, Anselmo Salas. Señaló la última hoja del expediente. ¿Por qué la mujer que mataste en aquella mesa de operaciones llevaba mi apellido? Anselmo Salas miró las fotografías, miró el nombre escrito en la hoja, y todo el color desapareció de su rostro. Porque esa mujer, dijo el viejo en un susurro que apenas se escuchó, era mi esposa y la madre de su esposa, don Maximiliano Larraín. Renata Vergara dejó de respirar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Anselmo Salas se volvió hacia ella con lágrimas rodándole por las mejillas curtidas. Que yo no llegué a tu vida por casualidad, Renata, dijo, que llevo 10 años buscándote, que tú no sabes quién soy en realidad, y que la mujer que murió en aquella mesa, la que todos dicen que yo maté, era tu verdadera madre, la caída del cirujano. La habitación quedó en silencio. Renata Vergara, sentada en la cama, miraba al viejo como si el suelo entero se hubiera desvanecido bajo sus pies. Maximiliano Larraín apretaba las fotografías arrugadas en el puño y Anselmo Salas, de pie junto a la ventana, con la luz de la tarde dibujándole las arrugas del rostro, empezó a hablar por primera vez en 10 años. Contó toda la verdad. Hace muchos años, comenzó. Yo no era este despojo que ven hoy. Era el doctor Anselmo Salas, jefe de cirugía del Hospital Clínico. Me llamaban Manos de Oro. Operé corazones que ningún otro se atrevía a tocar. Salvé a niños que llegaban desahuciados. Tenía fama, dinero, respeto, pero lo más valioso que tuve nunca cabía en un consultorio. Su voz se quebró. Lo más valioso que tuve fue ella. Catalina, Catalina, susurró Renata Vergara. Tu madre. Anselmo Salas cerró los ojos. Catalina Allende era la mujer más hermosa y más valiente que conocí. Nos enamoramos cuando éramos jóvenes y pobres. Antes de que yo fuera nadie, nos casamos a escondidas, porque su familia jamás habría aceptado a un cirujano sin abolengo. Y de ese amor naciste tú, Renata Vergara, una niña de ojos enormes que me agarraba el dedo con toda su fuerza cuando la cargaba. Eras mi mundo entero, mío y de tu madre. Renata Vergara se llevó una mano temblorosa a la boca. Algo dentro de ella, una puerta cerrada durante toda su vida, empezaba a crujir. Pero la familia de tu madre era poderosa y orgullosa, continuó Anselmo Salas, y su voz se endureció. Nunca nos perdonaron. Para ellos, Catalina Allende había manchado el apellido al casarse conmigo. Querían recuperarla, querían recuperarte a ti, y querían algo más. La herencia que tu madre tenía a su nombre, una fortuna que por testamento pasaría a su hija. A ti, ¿qué? ¿Qué pasó con ella?, preguntó Renata Vergara casi sin voz. Anselmo Salas apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Cuando volvió a hablar, las lágrimas le corrían libres por la cara. Tu madre enfermó.
una dolencia del corazón que requería cirugía. Yo era el mejor cirujano del país, pero por ética me negué a operarla yo mismo. Nunca se debe operar a quien uno ama porque las manos tiemblan. Así que confié en mi equipo. Confié en un médico joven, ambicioso, recomendado por la propia familia de Catalina Allende, un hombre que sonreía mucho y que prometía lo imposible. Anselmo Salas abrió los ojos y los clavó en el vacío. Ese hombre se llamaba Octavio Cisternas. El nombre cayó sobre la habitación como una piedra. Durante la operación algo salió mal, prosiguió el viejo. Las dosis estaban alteradas, los registros manipulados. Catalina Allende murió en la mesa frente a mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada. Y cuando quise denunciar lo que había visto, ya era tarde. Habían reescrito toda la historia. De pronto, los papeles decían que yo había operado, que yo había cometido el error fatal, que yo con mis manos de oro había matado a mi propia esposa por negligencia. La voz se le rompió en 1000 pedazos. Me quitaron la licencia, me arrastraron por los periódicos. Me convirtieron en el monstruo que mató a la mujer que amaba. Y mientras yo me hundía en ese infierno, ellos hicieron lo que siempre quisieron. Te arrancaron de mis brazos, te declararon huérfana y te criaron como una Larraín bajo su apellido lejos de mí. Me dijeron que jamás volvería a verte. Renata Vergara lloraba en silencio con las 2 manos sobre el pecho. Pasé 10 años en la calle. Renata, dijo Anselmo Salas, 10 años durmiendo entre cartones, comiendo de la basura, buscándote en cada esquina de cada ciudad. Perdí la casa, el nombre, la cordura por momentos, pero nunca perdí una sola cosa. La promesa que le hice a tu madre antes de que cerrara los ojos en aquella mesa, le juré que te encontraría, que te protegería, que no dejaría que esos malditos te hicieran daño. Se acercó a la cama despacio, y hace 3 semanas pidiendo limosna afuera de una clínica, escuché a 2 enfermeras hablar de la esposa inválida del empresario Larraín, de una mujer joven, hermosa, en silla de ruedas, que ningún médico lograba curar, y de un doctor de confianza que la atendía, el doctor Octavio Cisternas. Sus ojos ardían. Entonces lo supe. Supe que te había encontrado, y supe que la misma mano que mató a tu madre estaba ahora matándote a ti lentamente en esta cama. El silencio que siguió fue insoportable. Mientes, dijo Maximiliano Larraín, pero su voz ya no tenía fuerza. Todo esto es una historia de venganza. ¿Quieres destruir el nombre de mi familia, don Maximiliano Larraín?, respondió Anselmo Salas con una tristeza infinita. ¿Usted cree que un hombre que quiere venganza dedicaría su última fuerza a devolverle los pasos a la esposa de su enemigo? Yo no vine a destruir a nadie, vine a salvar a mi hija, y resulta que mi hija, por una vuelta cruel del destino, terminó casada con usted. Maximiliano Larraín retrocedió como si lo hubieran golpeado, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Renata Vergara, con la voz temblorosa, empezó a tararear. Una melodía antigua, dulce, una canción de cuna que salía de algún rincón olvidado de su memoria, de antes de que tuviera recuerdos. Anselmo Salas se quedó petrificado. Esa canción, susurró, esa es la canción que tu madre te cantaba todas las noches. Duérmete, mi cielo, nadie más conoce esa melodía, la inventó ella para ti. Renata Vergara dejó de tararear. Las lágrimas le caían a torrentes. La he tenido en la cabeza toda mi vida, dijo ahogada. Desde que tengo memoria pensé que la había soñado. Le pregunté a la familia y nadie supo decirme de dónde venía. Me decían que estaba loca. Miró a Anselmo Salas con los ojos desbordados. Eres tú, de verdad, eres tú, eres mí. No pudo terminar la palabra. Anselmo Salas, con manos temblorosas, sacó de entre sus harapos un pequeño objeto que había guardado durante 10 años contra el pecho, un medallón de plata gastado, ennegrecido por el tiempo. Lo abrió. Adentro había una fotografía diminuta y descolorida, una mujer joven y radiante sosteniendo a un bebé envuelto en una manta celeste. Esta es tu madre, dijo el viejo, y esa bebé eres tú el día que naciste. Lo único que pude salvar cuando me lo quitaron todo. Mira el reverso, Renata. Mira lo que tu madre mandó grabar. Renata Vergara tomó el medallón con dedos temblorosos y leyó las letras casi borradas. Para mi Renata, aunque el mundo nos separe, mi amor te encontrará. Mamá. Y entonces ya no hubo dudas en su corazón, solo un dolor inmenso y una verdad que llevaba toda la vida esperándola. Pero en ese preciso instante, antes de que aquel reencuentro pudiera completarse, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. El doctor Cisternas entró. Esta vez no solo lo acompañaban 2 oficiales de carabineros y un abogado de traje impecable.
Ahí está, exclamó Cisternas, señalando a Anselmo Salas con dedo acusador. Ese es el hombre, el doctor Anselmo Salas, prófugo de la justicia, condenado por cuasidelito de homicidio hace 10 años. Llevo semanas siguiéndole el rastro, se ha infiltrado en esta casa, ha drogado a la señora Larraín con métodos charlatanes y la ha puesto en grave peligro. Oficiales, arréstenlo de inmediato. No, gritó Renata Vergara, él no ha hecho nada. Él me está curando. Señora, por su propia seguridad, dijo uno de los carabineros sacando las esposas. Este hombre tiene una orden de detención vigente. Debe acompañarnos. Genaro Bustamante, que había entrado tras el alboroto, se interpuso con los brazos abiertos. No se lo lleven, es un buen hombre. Yo escuché al doctor Cisternas planeando un crimen por teléfono. Yo lo escuché. ¿Y quién va a creerle a un mesero? Se rió Cisternas con desprecio. Apártese, viejo, o lo arresto a usted también por obstrucción. Esposaron a Anselmo Salas. El viejo no opuso resistencia. Solo, mientras lo arrastraban hacia la puerta, giró la cabeza y miró a Renata Vergara por encima del hombro con una serenidad que le rompió el alma a todos los presentes. Escúchame bien, hija, dijo. Pase lo que pase, no vuelvas a tomar ninguna pastilla de la mano de ese hombre. Ninguna. ¿Me oyes? Tu vida depende de eso. Yo voy a volver. Te lo juro por la memoria de tu madre. Voy a volver. Y se lo llevaron. Maximiliano Larraín se quedó parado en medio de la habitación con las fotografías todavía en la mano, mirando a su esposa que sollozaba sin consuelo. Por primera vez en su vida, el hombre que todo lo controlaba no sabía qué creer, ni en quién confiar, ni de qué lado estaba la verdad. Lo que el empresario aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la persona que había firmado la orden para arrestar a Anselmo Salas esa misma tarde, la mano invisible que movía a Cisternas, como a una marioneta desde hacía 10 años, vivía bajo el mismo techo que ellos y dormía a solo 3 puertas de distancia. La verdad envenenada. Maximiliano Larraín no durmió esa noche. Algo dentro de él se había roto y no lograba recomponerlo. Encerrado en su despacho, con las fotografías de Anselmo Salas esparcidas sobre el escritorio y la melodía de aquella canción de cuna resonándole en la cabeza, tomó una decisión que iba contra toda su lógica de hombre de negocios: confiar en su instinto. Al amanecer llamó al laboratorio forense independiente al que había mandado en secreto la jeringa confiscada al doctor Cisternas. La voz al otro lado del teléfono le confirmó lo que su corazón ya temía. Don Maximiliano Larraín, el contenido de esa jeringa no es ningún sedante para los nervios. Es un compuesto neurotóxico de acción lenta, una sustancia diseñada para paralizar progresivamente el sistema nervioso sin dejar rastro en los análisis comunes. En dosis pequeñas y sostenidas, mantendría a una persona inválida de forma permanente. En una dosis alta como la de esta jeringa, la habría matado en cuestión de horas. El teléfono se le resbaló de la mano. Era verdad. Todo era verdad. Durante 3 años, mientras él gastaba fortunas en médicos extranjeros, el hombre en quien más confiaba había estado envenenando a su esposa bajo su propio techo. Y el vagabundo al que había humillado y mandado arrestar había dicho la verdad desde el primer segundo. Maximiliano Larraín bajó las escaleras hecho una furia buscando a Cisternas. Lo encontró en la sala tomando café tan tranquilo como si fuera el dueño de la casa. «Maldito desgraciado», rugió el empresario levantándolo del cuello de la camisa. «Tengo los resultados del laboratorio. Has estado envenenando a mi esposa. Mataste a su madre hace 10 años y llevas 3 años matándola a ella. Voy a destruirte. Voy a meterte en la cárcel por el resto de tu miserable vida». Pero Cisternas, lejos de temblar, hizo algo escalofriante. Sonrió. «Yo no haría eso, don Maximiliano Larraín», dijo con una calma venenosa, acomodándose el cuello de la camisa, «porque yo solo soy las manos. Yo solo ejecuto. Si me hunde a mí, hundirá conmigo a toda su familia. ¿De verdad cree que yo decidí por mi cuenta envenenar a la nuera del hombre más poderoso de Santiago? ¿Quién cree que me paga? ¿Quién cree que firmó la orden de detención contra Anselmo Salas ayer en cuestión de horas moviendo jueces y policías a su antojo?» Maximiliano Larraín lo soltó con un mal presentimiento helándole la espalda. «¿De qué estás hablando? Pregúntele a su padre, don Maximiliano Larraín». Cisternas ensanchó la sonrisa. «Pregúntele a don Fernando». En ese momento, una voz grave y serena resonó desde lo alto de la escalera. «No es necesario que le preguntes nada, hijo. Yo se lo voy a explicar todo». Todos alzaron la vista bajando lentamente los escalones, apoyado en un bastón con empuñadura de oro, vestido con una bata de seda,
y una expresión de absoluta frialdad. Venía don Fernando Larraín, el patriarca, el fundador del imperio, el padre de Maximiliano Larraín, que vivía retirado en el ala este de la casona y al que casi nunca se veía. «Padre», murmuró Maximiliano Larraín, «dime que no es cierto. Dime que tú no. Siéntate, hijo, y escucha, porque ya eres lo bastante hombre para entender cómo se construye y se protege una fortuna». Don Fernando Larraín llegó hasta el último escalón y miró a su hijo sin un gramo de remordimiento. Catalina Allende era mi hermana menor, una mujer terca, soñadora, que decidió arruinar el nombre de esta familia casándose con un cirujano muerto de hambre. Cuando nuestro padre murió, le dejó a ella la mitad de la herencia, la mitad. Una fortuna que de seguir su camino habría terminado en manos de ese plebeyo y de su mocosa. No podía permitirlo. La sangre Larraín no se reparte con cualquiera. La mandaste matar, dijo Maximiliano Larraín con la voz hueca de horror. Mataste a tu propia hermana. Tomé una decisión difícil por el bien del legado, respondió el viejo sin pestañear. Cisternas se encargó de la operación. Salas cargó con la culpa y la niña, Renata Vergara, quedó bajo mi tutela. Con ella controlé la herencia de Catalina Allende durante años, y cuando creció, hermosa y dócil, qué mejor manera de asegurar que esa fortuna jamás saliera de la familia que casándola contigo, mi propio hijo. Sonrió con desprecio. Tú creíste que te enamoraste, Maximiliano. Yo simplemente acomodé las piezas. Maximiliano Larraín sintió que el mundo entero se derrumbaba. Su matrimonio, su vida, su amor por Renata Vergara, todo había sido orquestado por su padre como una jugada de ajedrez. No te creo, dijo, aunque la voz le temblaba. Yo amo a Renata. Lo que siento por ella es real. No me importa lo que tú hayas planeado. El amor, repitió don Fernando Larraín con desdén, como si pronunciara una palabra sucia. ¿Sabes cuántos imperios se han perdido por culpa del amor, hijo? Tu abuelo construyó esta casa con sangre y con cálculo, no con sentimientos. Yo solo continué su obra. Algún día me lo agradecerás cuando entiendas que un Larraín no se debe a las personas, sino al apellido. Golpeó el bastón contra el mármol. Catalina nunca lo entendió. Y mira cómo terminó. ¿Y por qué mantenerla inválida?, preguntó ahogándose. ¿Por qué seguir envenenándola? Porque una mujer sana, fuerte y lúcida hace preguntas, respondió don Fernando Larraín con frialdad. Recuerda, investiga, reclama lo suyo. Una inválida, frágil y medicada, en cambio, depende de nosotros para todo. Es controlable. Mientras Renata Vergara siguiera en esa silla creyendo que estaba enferma, la fortuna de Catalina Allende, su fortuna, seguía siendo nuestra. Era perfecto. Su rostro se ensombreció hasta que apareció ese maldito vagabundo a arruinarlo todo. «¡Estás loco!», gritó Maximiliano Larraín. «Voy a denunciarte, padre, vas a pagar por esto». Don Fernando Larraín suspiró como quien lamenta la torpeza de un niño. «Me temo que no, hijo», hizo una seña a Cisternas. «Octavio, parece que mi hijo necesita tiempo para recapacitar y nuestra querida Renata necesita su medicina». «No». Maximiliano Larraín se abalanzó, pero los dos guardaespaldas de don Fernando Larraín, hombres que respondían solo al patriarca, lo sujetaron de inmediato, lo arrastraron pataleando y gritando hacia el despacho y echaron llave por fuera. Mientras tanto, Cisternas subió las escaleras con una jeringa nueva en el maletín, directo hacia la habitación de Renata Vergara. La mujer, que había escuchado los gritos, pero no podía moverse de la cama, lo vio entrar y supo de inmediato a qué venía. «No se atreva», dijo ella, arrastrándose hacia el otro extremo de la cama. «Anselmo me lo advirtió. No volveré a tomar nada de su mano». «Me temo que ya no es una invitación, señora», respondió Cisternas, acercándose con la jeringa. «Órdenes de arriba. Y esta vez no será una dosis pequeña». Renata Vergara gritó con todas sus fuerzas, pero la casona era enorme, y los guardias de don Fernando Larraín habían despejado el pasillo. Cisternas la sujetó del brazo. La aguja se acercó a su piel, y entonces Renata Vergara hizo lo único que le quedaba. Con todo el amor y el terror y la rabia acumulados, concentró su voluntad en las piernas, que apenas empezaban a despertar, y pateó. Fue un movimiento torpe, débil, pero suficiente para tirar el maletín al suelo y ganar unos segundos preciosos mientras gritaba el nombre de la única persona que aún podía salvarla. «Anselmo, padre, ayúdame». Pero Anselmo Salas estaba a kilómetros de distancia, encerrado en una fría celda de la comisaría de carabineros, con las muñecas marcadas por las esposas y el corazón destrozado por no poder cumplir su promesa.
O al menos eso creía don Fernando Larraín, porque lo que el patriarca no sabía era que esa misma mañana, un viejo mesero de cabello blanco había tomado el autobús hasta la comisaría de Carabineros con un sobre bajo el brazo, un sobre con los resultados del laboratorio que Maximiliano Larraín había dejado olvidado sobre el escritorio, y con algo más, la grabación que Genaro Bustamante, temblando de miedo, había logrado captar con su viejo teléfono la noche en que escuchó a Cisternas planear el crimen por la ventana. «Vengo a ver al detenido», le dijo Genaro Bustamante al oficial de guardia con la voz más firme que pudo reunir. «Y traigo pruebas de que es inocente, pruebas de que el verdadero criminal sigue suelto, y de que mientras hablamos, está a punto de matar a una mujer en la casona Larraín». El oficial intrigado tomó el sobre y dentro de aquella celda, al escuchar las palabras de Genaro Bustamante retumbar por el pasillo, Anselmo Salas levantó la cabeza por primera vez en horas, y en sus ojos cansados volvió a encenderse una vieja llama que 10 años de calle no habían logrado apagar. «Aguanta, hija», susurró aferrándose a los barrotes. «Ya voy, esta vez sí voy a llegar a tiempo, lo imposible ocurre». El oficial de guardia escuchó la grabación 3 veces. En ella, con absoluta claridad, la voz del doctor Octavio Cisternas decía: «Si ella mejora, todo se viene abajo. Esta noche, que parezca un accidente otra vez». Luego revisó el informe del laboratorio forense independiente sellado y firmado, que confirmaba el veneno neurotóxico. Y por último, miró al viejo de la celda, ese que todos creían un vagabundo loco, y entendió que tenía entre manos algo mucho más grande que un prófugo cualquiera. «Saquen al detenido», ordenó, «y preparen 3 patrullas. Vamos a la casona Larraín ahora». Cuando las esposas se abrieron, Anselmo Salas se frotó las muñecas y miró a Genaro Bustamante con los ojos llenos de lágrimas. «Viejo terco», le dijo abrazándolo, «me salvaste la vida». «Usted me devolvió la fe, don Anselmo Salas», respondió Genaro Bustamante, sonriendo entre lágrimas. «Ahora córrale, que su hija lo necesita». Las patrullas cruzaron Santiago con las sirenas aullando en la casona. Mientras tanto, el tiempo se agotaba. Cisternas había recuperado el maletín del suelo y sujetaba a Renata Vergara contra la almohada, jeringa en mano. La mujer luchaba con todas sus fuerzas menguantes, pero el médico era más fuerte. «Quédese quieta. Sí, será rápido, un fallo cardíaco. Nadie sospechará nada. Por favor», suplicaba Renata Vergara. «Mis piernas están despertando. Puedo vivir. Tengo a mi padre de vuelta. No me haga esto». La aguja rozó su piel, y entonces la puerta estalló en pedazos. Anselmo Salas irrumpió en la habitación como una tromba, seguido de los carabineros. 10 años en la calle le habían enseñado a moverse rápido cuando una vida estaba en juego. Y ninguna celda, ninguna esposa, ningún don Fernando del mundo iba a impedirle llegar hasta su hija. Antes de que Cisternas pudiera reaccionar, el viejo se le fue encima con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo flaco. Le torció la muñeca y le arrancó la jeringa de la mano, mandándola a estrellarse contra la pared, donde el líquido mortal se derramó inofensivo sobre el mármol. «Aléjate de mi hija», rugió Anselmo Salas. Los carabineros sujetaron a Cisternas de inmediato. El médico, acorralado, perdió por completo la máscara de calma. «Yo solo cumplía órdenes», gritó retorciéndose. «No fui yo, fue don Fernando. Él lo planeó todo. Él mató a Catalina. Él me obligó. Yo solo soy un empleado. Tienen la grabación, tienen todo, pero el verdadero asesino es él». «Gracias por la confesión, doctor», dijo el oficial al mando. «Queda usted detenido por intento de homicidio, homicidio en grado de tentativa, y por el asesinato de Catalina Allende Larraín hace 10 años. Todo grabado». En ese instante las puertas del despacho se dieron. Maximiliano Larraín, que había logrado forzar la cerradura desde adentro, salió disparado hacia la habitación de su esposa. Llegó justo a tiempo para ver a Cisternas esposado, y a Anselmo Salas de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano de Renata Vergara. «Renata», Maximiliano Larraín corrió hacia ella deshecho. «Perdóname, perdóname, mi amor. No sabía nada, te lo juro por Dios. No sabía lo que mi padre». Se volvió hacia Anselmo Salas, y el orgulloso empresario hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se arrodilló ante el hombre que había humillado en el restaurante. «Y a usted le pido perdón de rodillas, don Anselmo Salas. Lo llamé rata, lo mandé arrastrar, me reí de usted delante de todos, y usted, mientras tanto, era el único que decía la verdad, el único que quería salvarla. No tengo con qué pagarle lo que le hice.
Anselmo Salas lo miró sin rencor. Le puso una mano en el hombro. «Levántese. Don Maximiliano Larraín», dijo. «Un hombre que es capaz de arrodillarse a pedir perdón ya no es el mismo que humilló a nadie. Usted también fue engañado. También fue una víctima en el tablero de su padre». Pero la escena aún no terminaba. Desde el umbral, golpeando el suelo con su bastón de empuñadura de oro, apareció don Fernando Larraín. Su rostro era una máscara de furia fría. «Patético», escupió el patriarca. «Todos ustedes arrodillados, llorando como criados, ¿creen que un papel y una grabación van a derribar lo que construí en 40 años? Tengo a los mejores abogados del país, tengo jueces en el bolsillo. Esa grabación no vale nada, la sacaré por la fuerza y mañana mismo todos ustedes estarán en la calle mientras yo sigo aquí, intacto como siempre». «Te equivocas, padre», dijo Maximiliano Larraín, poniéndose de pie con una firmeza nueva en la voz, «porque ya no estás peleando contra un vagabundo ni contra una mujer enferma. Estás peleando contra mí. Y yo conozco cada cuenta, cada empresa, cada secreto sucio de este imperio. Si tú tienes abogados, yo tengo las pruebas. Llevo años firmando documentos que ni siquiera leía, confiando en ti ciegamente. Pero esos mismos documentos cuentan toda tu historia. Los sobornos, los testigos comprados, el dinero que movías para tapar la muerte de tu propia hermana. Se acabó. No voy a permitir que sigas haciendo daño, aunque seas mi padre, aunque me cueste el apellido, la fortuna y todo lo que creí que era mío». Don Fernando Larraín lo miró con incredulidad, como si su propio hijo se hubiera convertido de pronto en un extraño. «Después de todo lo que te di», murmuró, «por una mujer, por una intrusa». «No», dijo una voz desde la cama. Todos voltearon. Renata Vergara, con el rostro bañado en lágrimas y los puños apretados sobre las sábanas, miraba a don Fernando Larraín con una determinación que nadie le había visto jamás, y lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, empezó a moverse. Apartó la manta, giró el cuerpo, puso ambos pies descalzos sobre el frío mármol del piso. «Renata, no», susurró Anselmo Salas con el corazón en un puño. «Es muy pronto, tus piernas todavía no», pero ella no lo escuchó. 3 años atada a esa silla, 3 años en que le dijeron que jamás volvería a caminar, que se resignara, que aceptara su destino de inválida. 3 años de mentiras, de veneno disfrazado de medicina, de una jaula de oro construida sobre la tumba de su madre. Todo ese dolor acumulado se transformó en un solo instante en una fuerza que ningún músculo dormido podía contener. Apoyándose en el borde de la cama, temblando de pies a cabeza, con el sudor perlándole la frente y los dientes apretados, Renata Vergara empujó con todas las fuerzas de su alma, de su rabia, de su amor y de su libertad recién recuperada. Sus rodillas flaquearon, estuvo a punto de caer, pero no cayó y se puso de pie. Por primera vez, en 3 años, Renata Vergara estaba de pie. La habitación entera contuvo el aliento. Anselmo Salas se cubrió la boca con las manos llorando sin control. Maximiliano Larraín se quedó petrificado. Hasta los carabineros bajaron la mirada emocionados. Y entonces Renata Vergara dio un paso tambaleante, doloroso, milagroso, un paso hacia don Fernando Larraín, el hombre que había destruido a su familia. «No soy una intrusa», dijo ella con la voz temblando, pero clara como una campana. «Soy la hija de Catalina Allende Larraín, la mujer que usted asesinó. Soy la hija de Anselmo Salas, el hombre al que usted destruyó, y estoy de pie frente a usted, para que vea con sus propios ojos que perdió. Que ningún veneno, ningún abogado, ningún juez comprado puede contra la verdad». Dio otro paso y otro más. «Camino, don Fernando. ¿Lo ve? Camino y voy a caminar directo hasta el tribunal que lo va a condenar». Don Fernando Larraín retrocedió pálido, tropezando con su propio bastón. Por primera vez en su vida, el patriarca de hierro tenía miedo. «Llévenselo», ordenó el oficial, mientras los carabineros esposaban a don Fernando Larraín y lo conducían fuera de la casona. El viejo patriarca gritaba amenazas que ya no asustaban a nadie. Sus palabras se perdían en el eco de los pasillos de mármol, igual que se había perdido para siempre su poder. Y en el centro de la habitación, bajo la luz dorada de la tarde, una hija caminó por fin hasta los brazos de su padre. Anselmo Salas la recibió, la abrazó con toda la fuerza de 10 años de ausencia, y los dos lloraron juntos de pie, el llanto más feliz y más doloroso que aquella casona había escuchado jamás. «Te encontré», susurraba Anselmo Salas entre sollozos. «Te encontré, mi niña. Cumplí mi promesa. Cumplí la promesa que le hice a tu madre». Afuera, las sirenas se alejaban llevándose a los culpables. Adentro,
Una familia rota empezaba por fin a sanar. Redención y mesa servida. 6 meses después, Santiago entero hablaba de un solo tema. Los titulares de los periódicos, que 10 años atrás habían destrozado el nombre de un cirujano inocente, ahora se rendían a la verdad en letras enormes. El magnate Fernando Larraín, condenado a 30 años por el asesinato de su hermana, y debajo exonerado el doctor Anselmo Salas, manos de oro, recupera su licencia tras una década de injusticia. El juicio había sido demoledor. La grabación de Genaro Bustamante, el informe del laboratorio, la confesión de Cisternas para reducir su propia condena y sobre todo el testimonio de Renata Vergara de pie ante el tribunal, caminando sin ayuda hasta el estrado, habían sepultado a don Fernando Larraín bajo el peso de sus propios crímenes. Aquel día en la sala repleta, Renata Vergara había hecho algo que nadie olvidaría. El abogado de don Fernando Larraín, en un último intento desesperado, insinuó ante el jurado que la mujer seguía siendo una inválida, frágil, fácil de manipular por un anciano resentido. Entonces, Renata Vergara se levantó de su asiento despacio, dejó a un lado el bastón que ya casi no necesitaba y caminó por todo el pasillo central de la sala, paso a paso ante la mirada atónita de todos, hasta detenerse frente al banquillo de los acusados. Miró a don Fernando Larraín a los ojos. «Frágil», dice, pronunció con voz serena y clara. «Durante 3 años me hicieron creer que mis piernas estaban muertas. Durante 3 años me envenenaron para que no recordara, para que no preguntara, para que no caminara. Y aquí estoy de pie, caminando frente al hombre que mató a mi madre y que intentó matarme a mí. Si esto es ser frágil, señor abogado, entonces no quiero imaginar lo que su cliente consideraría fuerte». El jurado no necesitó mucho tiempo más. El patriarca de hierro, que se creía intocable, pasaría el resto de sus días en una celda despojado de todo lo que había valorado más que a su propia sangre. Octavio Cisternas lo acompañaría 25 años. Maximiliano Larraín, mientras tanto, había hecho lo impensable. En lugar de esconder la vergüenza de su familia, la sacó a la luz. Reorganizó el imperio de arriba a abajo, despidió a cada cómplice, devolvió a Renata Vergara la fortuna que por derecho había sido de su madre Catalina Allende, y destinó una parte enorme de su capital a algo que su padre habría considerado una locura, la fundación de hospitales de beneficencia para los más necesitados. Y al frente de esos hospitales puso a un solo hombre. «Yo», dijo Anselmo Salas cuando Maximiliano Larraín se lo propuso. «Don Maximiliano Larraín, yo ya estoy viejo. Pasé 10 años en la calle. Mis manos ya no son las de antes». «Sus manos», respondió Maximiliano Larraín, «son las únicas en las que confiaría mi vida y la de mi esposa. Usted curó lo que ningún especialista del mundo pudo curar y lo hizo sin pedir nada a cambio, salvo un plato de comida. Acepte, don Anselmo Salas. Devuélvale a la gente lo que la vida le quitó a usted. Una segunda oportunidad». Anselmo Salas aceptó. Y así, el hombre que durante 10 años había dormido entre cartones comiendo de la basura, se convirtió en el director del primer hospital gratuito de Santiago, un lugar donde ningún enfermo sería jamás rechazado por no tener dinero, y donde a la entrada, grabada en piedra, se leía una sola frase: «Aquí nadie pasa hambre, ni de pan, ni de esperanza». El día de la inauguración, una larga fila de gente humilde esperaba a las puertas, y Anselmo Salas, antes de atender al primer paciente, hizo algo extraño. Salió a la calle, buscó entre los rincones, y encontró a un hombre durmiendo sobre unos cartones, igual que él había dormido tantos años. Lo despertó con suavidad, le ofreció su mano y le dijo: «Venga, amigo, hoy va a comer caliente, y mañana, si quiere, le doy trabajo, porque yo también dormí donde usted duerme, y alguien me dio una segunda oportunidad». El hombre incrédulo rompió en llanto, y desde entonces ese fue el sello de Anselmo Salas, el médico que primero había sido vagabundo, y que jamás, ni un solo día olvidó de dónde venía. Pero la historia aún guardaba una última escena, la más hermosa de todas. Una noche, Maximiliano Larraín organizó una cena no en la casona, sino en el mismo lugar donde todo había comenzado, el restaurante El Reflejo de los Andes. El salón estaba lleno, igual que aquella noche fatídica, las mismas mesas de manteles blancos, los mismos candelabros de cristal, muchos de los mismos comensales ricos que 6 meses atrás se habían reído a carcajadas de un vagabundo, solo que esta vez las puertas se abrieron, y entró un hombre distinto. Anselmo Salas entró con un traje elegante, la barba recortada, el porte erguido de quien ha recuperado su dignidad, pero en la mano,
en lugar de un maletín de médico, llevaba algo que hizo que más de uno contuviera el aliento. Aquella vieja bolsa negra de basura, la que había cargado durante 10 años, ahora vacía, doblada con cuidado. «¿Por qué trae usted eso, papá?», le preguntó Renata Vergara tomándolo del brazo. Caminaba a su lado con un vestido azul firme sobre sus 2 piernas sanas. «Para no olvidar nunca, hija», respondió el viejo, «para recordar que un hombre vale por lo que lleva en el corazón, no por lo que lleva en los bolsillos, que el que hoy se ríe del pobre, mañana puede necesitar de sus manos, y que la dignidad no se pierde aunque te quiten todo, solo se pierde cuando uno deja de ser justo». Llegaron hasta la mesa principal. Ahí esperaban Maximiliano Larraín de pie y el viejo Genaro Bustamante, que ya no vestía uniforme de mesero. Maximiliano Larraín lo había nombrado administrador general del restaurante, y esa noche, por primera vez en 30 años, Genaro Bustamante se sentaba como invitado de honor en lugar de servir. «Don Anselmo Salas», dijo Genaro Bustamante, secándose una lágrima con un pañuelo. «¿Se acuerda de aquella noche cuando le dije que agarrara la comida y se nos escapara por la puerta de atrás?» «Me acuerdo, viejo terco». «Pues qué bueno que no me hizo caso», rió Genaro Bustamante. «Mire nomás dónde estamos ahora». Maximiliano Larraín alzó su copa y el salón entero guardó silencio. Aquellos mismos ricos que antes se burlaban ahora escuchaban con respeto. «Hace 6 meses», dijo el empresario con la voz cargada de emoción. «En este mismo salón, un hombre entró pidiendo apenas un plato de comida a cambio de un milagro. Yo lo llamé rata, me reí de él, ordené que lo arrastraran a la calle». Hizo una pausa mirando a Anselmo Salas a los ojos. «Y resultó que ese hombre, el más pobre de todos los que estábamos aquí esa noche, era también el más rico, rico en honor, rico en amor, rico en una nobleza, que ninguno de nosotros con todo nuestro dinero supo reconocer. Esta cena es mi manera de pedirle perdón públicamente ante los mismos que lo humillaron y de decirle delante de todo Santiago, gracias, don Anselmo Salas, gracias por devolverme a mi esposa y gracias por enseñarme lo que mi padre con toda su fortuna jamás me enseñó, que la verdadera riqueza es la bondad». Y entonces el salón entero, los mismos que 6 meses atrás reían con crueldad, se pusieron de pie y rompieron en un aplauso largo, sincero, conmovido. Algunos lloraban. La mujer del collar de diamantes, la que había escupido el vino de la risa aquella noche, ahora se cubría el rostro con la servilleta avergonzada. Anselmo Salas, de pie ante todos, no dijo grandes palabras, solo sonrió, con esa sonrisa cansada y antigua, llena de cicatrices, y abrazó a su hija. «Lo único que pedí aquella noche fue comida», dijo en voz baja mientras Renata Vergara lo abrazaba. «Y la vida me devolvió mucho más que un plato. Me devolvió a mi hija, me devolvió mi nombre, y me devolvió la fe en que tarde o temprano la verdad siempre encuentra el camino a casa». Se sentaron todos a la mesa, la misma mesa donde 6 meses atrás un empresario arrogante había humillado a un vagabundo. Solo que esta vez el hombre del costal de basura ocupaba la cabecera como un igual, como un padre, como un héroe, y mientras los platos se llenaban de comida caliente y las copas brindaban por la justicia, Renata Vergara apoyó la cabeza en el hombro de su padre, recuperado, y miró a su esposo, que por fin la amaba en libertad y en verdad, sin sombras, sin mentiras, sin veneno. Afuera, las luces de Santiago parpadeaban como estrellas caídas. Adentro, una familia que el destino había roto en 1000 pedazos volvía a estar completa. Porque al final, mis queridos amigos, esta historia nos enseña algo que el dinero jamás podrá comprar, que no debemos juzgar a nadie por su apariencia, porque el más humilde de los hombres puede llevar dentro el corazón más grande, que la maldad, por más poderosa que parezca, siempre cae bajo el peso de la verdad, y que el amor de un padre, ese amor que cruza 10 años de calle de hambre y de injusticia para cumplir una promesa, es la fuerza más imparable que existe sobre la tierra. Anselmo Salas pidió de comer y a cambio, sin saberlo, le devolvió el alma a toda una familia. Fin.